En los tiempos en que aparecía Mafalda, había una televisión en blanco y negro y había una señal de ajuste. Nuestra señal de ajuste es saber de parte de ustedes si se escucha bien, simplemente. Mafalda y Miguelito quieren saber si se escucha bien para empezar a hablar del Kino. Hola, se escucha bien. Obviamente se escucha bien. Ahora vamos a convocar a Pedro. Pedro, cuando estés, empezamos a hablar de Kino. Sobre todo de Kino, ¿saben? Porque Kino no es solamente Mafalda. Hoy vamos a poner mucho empeño en su vida, en lo que nos parece que fue su obra y en sus dibujos más que nada libres. Porque esto ya lo sabemos, ya hablamos. Lo que menos se habla es de los dibujos libres del Kino. De la vida de Kino podemos decir que es de San Rafael de Mendoza, nació en 17 de julio de 1932, me lo sé todo de memoria, no tengo que leer nada. Él nació en una familia como de clase media, el papá era comerciante, la mamá ama de casa y de origen andaluz. Esto es recontra importante, el origen andaluz de los Lavado, ¿no? De los Lavado Tejón. Él era el menor de 3 hermanos y no tenía como certera su vocación, no le gustaba la escuela y le ocurrieron 2 cosas muy jodidas, que a los 13 y a los 15 años perdió a la mamá primero con un cáncer espantoso, durante 3 años sufriendo, gritando. Eso yo creo que le ha quedado muy signado al sino trágico de Kino, ¿no? Y 2 años después de un infarto se muere el papá. Y queda entonces en manos de un tío que él le agradeció siempre. Es medio como Lennon, ¿no? La historia un poco como Lennon. Lennon pierde al padre porque los abandona. La madre medio que los entrega a la tía Mimi. La tía Mimi es una tipa muy rígida y él ahí como que le nace ese espíritu rebelde, cosa que en Kino no es tal, ¿no? Ahí es donde se bifurcan los destinos. Kino está bastante cuidado por sus hermanos mayores y de a poquito se va dando cuenta que lo suyo es el dibujo. Después que mueren los papás, él tiene una tendencia a las bellas artes, se cruza con algunos buenos profesores, como un grabador mendocino, Sergio Sergi, y después se cruza también con un alumno como él, que es Carlos Alonso. Digamos que la escuela de dibujo de Mendoza es recontra... Se corta mucho, me están diciendo. Bueno, pero no podemos hacer nada con eso, ¿no? Podemos cortar y volver. Podemos cortar y volver. Si ustedes dan el ok, podemos cortar y volver y de paso vemos qué pasa con Pedro. Digan si sigue crujiendo esta señal. ¿Cómo está todo? ¿Sigue cortándose? ¿Sigue cortándose? ¿Se escucha perfecto? Dicen. No se corta. Bueno, entonces sigo mientras buscamos a Pedro. Entonces estábamos en Mendoza, estábamos que él empieza a ver, a él le llegaban mucho las revistas desde Buenos Aires, compraban las revistas de historietas y de humor, por sobre todas las cosas de humor, las que en su época eran Ricotipo y el Patoruzú. Entonces él tiene un gran consumo de esas revistas que siempre me dijo a mí mismo, yo no sé si las revistas eran tan baratas o los trajes eran tan caros, porque para comprar trajes mis tíos tenían que pedirle crédito y ayuda a unos amigos, y sin embargo revistas llegaban a patadas en casa. Bueno, esa formación es muy importante en la vocación del Kino, porque poquito a poquito fue tomando esa voluntad. Tiene un tío dibujante, Tejón, y tiene estos profesores mendocinos, pero él descubre que su vocación tiende más hacia el grotesco, ¿saben? Porque él había encontrado seguramente mucho refugio a este mundo hostil, que ya les contamos, familiar, y seguramente también mundial, porque
ellos al ser una familia republicana, de españoles republicanos, les llegaban mucho las noticias del devenir europeo, ¿no? Del fascismo, del comunismo. Y en el 36, cuando Quino tiene 4 años, en una familia republicana, deseosa de tener noticias, todo el tiempo se hablaba. Y todo el tiempo se hablaba de los obreros, de los opresores y los oprimidos. Así que ese condimento es el que vamos a ver en el laboratorio de Quino, y sobre todas las cosas, no un hombre de izquierda formado. Ahí estábamos recibiendo al Pedro. No un hombre de izquierda formado marxistamente o así con libros, sino un antifascista visceral, que reciben primero las noticias de la Guerra Civil Española del 36 al 39, y acaballado a eso viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza en el 39, y el antifascismo de los Lavado Tejón se enseñorea de todo lo que es la casa de ellos, ¿no? Entonces esa formación ideológica es importante para el futuro ideológico de Quino, ¿no? La futura indignación ante los opresores, por sobre todas las cosas, fascistas, y la simpatía que tiene hacia los obreros, la izquierda, por esta cosa republicana. Bueno, y el Quino entonces empieza a enviar dibujos a la capital federal, no le dan ni bola. Un día le dan un laburito en Mendoza para una cedería, el tipo pierde los originales, así que nunca veremos esos dibujos que para él son espantosos. Pedri, escucho ruidos, te veo a oscuras, la gente te ve a oscuras, Pedro. Ahí va, sí, ahí sí, va. paciencia. Estamos acá. Probando. Tranquilo. ¿Quién es ese? Bielsa. Maradona, bueno, no es lo mismo. Maradona. Acá tengo a la esposa de Maradona. A la mamá, ¿no? A la mamá de clase media, ¿no? La mamá de clase media de Maradona, mirá acá. Ahí está. ¿Sabes cómo se llama esta mujer? Raquel, es la mamá de Maradona, y se llama Raquel. Y es flaca, y se parece mucho a Alicia Quino, a la esposa de Quino, ¿no? El pelo negro, delgada, sí, yo creo que... Mira vos. Para mí, yo tengo toda una teoría con respecto a Alicia Quino, que es realmente muy importante en la vida del Quino y en la misma Mafalda. Para mí, Mafalda es mucho Alicia Quino. Incluso la manera de usar el pelito, el carácter indómito, ¿no? Por supuesto suavizado porque Alicia era muy cabrona, terriblemente malhumorada, pero divina. Yo la quiero mucho, y los dos hacían una pareja bastante aguardentosa, también con rasgos de dulzura, ¿no? Pero una mujer fuerte. Lo que les estaba contando, Pedro, es más o menos hasta que llega a publicar Quino, como es, ¿no? Como son las peripecias bastante sufridas. El tipo publica medio tarde para lo que es un dibujante. 18, 19 años publica en la revista Esto Es, y sigue intentando. Él quiere publicar en Ricotipo, porque su ídolo era Di Vito. Y su primera voluntad era ser ayudante de Di Vito. Mirá lo bajito que andaban sus ambiciones, ¿no? Ser asistente de Di Vito, que era una mega estrella, el de las chicas de Di Vito, el del otro yo del Doctor Merengue, Fulmine, Fallutelli. En esa época era un playboy, una estrella, Ricotipo, Di Vito. Entonces, hasta que llega a publicar en Ricotipo, el tipo le pasa de todo. Le pasa que vive acá en Buenos Aires, mantenido por los hermanos en pensiones, no pasándola bien, hasta que logra mojar algo en Esto Es, luego en definitiva en la Ricotipo, y después en Tía Vicenta, hasta que llega el año 64, que es la irrupción de Mafalda. Pero estamos hablando de una prehistoria bastante larga, estamos hablando del
56, 57, 58, miren lo que tiene que pasar, y la hambruna que pasó el Quinito, ¿no? Lo que le contaba a la gente es que vamos a mostrar dibujos y vamos a hablar de esos dibujos y lo que nos disparan, ¿no? Esos dibujos, pero no de Mafalda. Hay una cosa que me, que me pregunta, junté algunas preguntas en mi familia, los chicos. Dante me preguntaba, en esa prehistoria, digamos, se veía la influencia de Divito, porque a veces uno a la persona que admira, la admira como artista, quiere acercarse, pero no Sí. necesariamente la copia, ¿no? Mm, Eh, sí. o lo que copia no se ve. ¿Sí? ¿Cómo era el Kino pre-Mafalda? ¿Era distinto al que vino después? ¿El humor de él ya tenía las características que van a tener después, de que ya tiene la seguridad de asentarse como Mira, la primera dibujante? línea, estamos hablando de publicaciones, no estoy hablando de la prepublicación donde hay dibujos realmente malos de Quino, muy malos. Cuando empieza a publicar, cuando publica la primera página en la revista Esto Es, tiene un dibujo que es muy subsidiario de los dibujantes franceses de la época. A él de alguna manera le llegaban la revista Paris Match, y en esa revista Paris Match, me acuerdo que este año, precisamente este año, le hice esa pregunta porque yo estaba preparando una ventana cultural con Kino y Copy y que cómo carajo le llegaban los dibujos de los franceses. Entonces me contestó que le llegaban por la Paris Match. La Paris Match llegaba a kioscos de Buenos Aires, algunos kioscos de Buenos Aires, Florida y Corrientes, o si no ibas a un consultorio. Bueno, en esa revista salían dos dibujantes que eran dibujantes excelentes y mudos, sobre todo de chistes mudos. Uno era Chaval y el otro era Bosc, ¿no? Y el tipo le impactó, y vas a ver que en esas primeras páginas, y en la primera época de Quino, la época muda, él tiene una gran influencia de estos franceses, a la que luego se le va a sumar la de Sempé. Lo que pasa es que Sempé nace justo el año que nace Quino. En el año 32 nace Sempé, Ciraldo, Mordillo y Quino. Y algún otro que ahora, creo que un español también. Y Sempé es muy importante cuando hace ya las páginas estas que vamos a estudiar ahora, que vamos a desglosar ahora, ¿no? Pero la primera influencia es súper francesa, y si bien adoraba a Quino, a Lino Palacio, a toda esa línea, no se ve, no sé que no se ve mucho eso, porque la línea de Divito y la línea de Quinterno y la de Lino Palacio es una línea Disney, es decir, los monitos cerrados, mucha preocupación por la ondulación de pincel, que sea prolijo, ¿viste? Esa cosa de empiezo finito, doy el doblez, esa cosa de los monitos cerraditos, de que hago todo con un círculo, otro círculo, Mickey es un círculo más dos círculos. Sí, sí, Eso él medio que lo pasó así, lo pasó por su juventud, me parece. Él quería ser como Divito, pero en tanto a otro tipo de cosas, digamos, a ser inteligente, a hacer un humor inteligente. Pero el dibujo no, el dibujo se nota más que nada la influencia de estos dos dibujantes que vienen de la gran influencia del tipo que rompió con todo, que rompió con Disney, que fue Saul Steinberg, un rumano. Saul Steinberg es el que hace el quiebre en este laburo de la gráfica, del humor gráfico. Saul Steinberg es un rumano que raja de la guerra, se va a Nueva York y publica sus dibujos ahí, y es línea pura y libertad. Es como si te dijera, está Disney y está Paul Klee. Bueno, Steinberg es Paul Klee, ¿no? La libertad de la línea. Él siempre decía, Saul Steinberg siempre decía, yo dibujo el dibujo. Yo no dibujo, como que el lenguaje puro era el dibujo. Yo no dibujo una naturaleza muerta, yo no dibujo una botella, no dibujo un retrato, dibujo el dibujo. Es un maestro que hoy día lo ves y no lo podés creer, es inigualable. Pero si querés empezamos a... Hay una cosa, sí, una cosa, porque después vamos a ver quién era cada personaje o qué sabemos que pudo haber sido cada personaje en la vida de Quino, ¿no? Los personajes de Felipe, de Libertad, ¿quiénes serían? ¿No? Empezamos esto de que Mafalda tenía mucho de Alicia, de la esposa de Quino.
pero la única pregunta antes de empezar con esos dibujos es, ¿hay una historia, Kino llega a intentar otra historieta antes de Mafalda? No, ¿Otro personaje? no hizo otro personaje que Mafalda. La génesis de Mafalda es muy simple. De hecho, ya conlleva una, digamos, una definición de que quería hacer algo en historietas. Lo convoca a una agencia de publicidad y le pide, haceme una familia tipo, un padre, madre y dos, varón, nena, y necesitamos vender heladeras Mansfield. Lo único que te pedimos es que empiecen los productos, los personajes empiecen con M, con Ma, qué sé yo. Se lo encarga Norman Brisky, que era el ejecutivo de cuentas, y le dice eso, ¿no? Entonces el otro se va. Ah, la campaña era una campaña que no tenía mucha guita la agencia de publicidad, entonces querían proponerle a las revistas que les regalaban la tira a cambio de la publicidad, vendría a ser. Y nadie aceptó, luego nadie aceptó, pero él preparó una historieta donde había un pibito travieso y después había una pibita traviesa que terminó siendo la contestataria Mafalda. Y el nombre Mafalda aparece porque él va al cine permanentemente y un día va a ver Dar la cara, que es una película del hermano de Mirta Legrand, y el libro es de David Viñas. Sí, De José exacto, y Martínez el Suárez. libro y el guión José es de Martínez David Suárez. Viñas, el gran escritor argentino, y hay una escena donde están acunando un bebé y viene alguien y le pregunta a la madre, ¿cómo se llama la nena? Y ella dice, Mafalda. Entonces alguien dice, ah, como la princesa. Y a Quino le gustó cómo sonaba Mafalda porque aparte le recordaba mucho, se hablaba mucho de la principesa Mafalda, que era un buque, que era un navío que venía, y como ahora serían Ah, estos transatlánticos que llevan gente, ¿viste? Era como una especie de Queen Mary, pero de cabotaje, la sí, princesa Mafalda. O sea, le gustó, lo presentó, sí. no anduvo, pero lo primero que dibujó fue una historieta muy basada, porque le habían pedido eso, basada en Peanuts, es decir, en Charlie Brown, que era la modernización de la historieta en ese momento, ¿no? La irrupción del psicoanálisis en los niños, era muy progresista Charlie Brown, era un producto de Charles Schulz, donde aparece Snoopy, para lo que a ver, no se acuerda, Snoopy, el perrito que piensa, y Gusto, el que habla. Bueno, y esa historieta no cuajó, la guardó, y al tiempo lo llamaron del Leoplan y le propusieron, publicó en Leoplan creo que 8 tiras, la volvió a guardar y su amigo Julián Delgado, que era periodista, un amigo como del alma, le dice, che, va a salir Primera Plana, qué sé yo, necesitamos una historieta, ¿tenés algo? Desempolvó Mafalda y ahí empezó la carrera hacia el éxito. Primero en Primera Plana, después en el diario El Mundo, después en 7 días, hizo como varios medios, fue probando, ¿viste? ¿Y ya hacía chistes con texto? ¿O Sí, Mafalda? Porque es re venía del importante humor eso, mudo. porque resulta, él tenía, Pues Mafalda es casi. Mafalda, el dibujo es hermoso, querible, pero hay muy pocos chistes mudos de sí, Mafalda. Los hay, pero pocos, ¿no? La mayoría sí. son Viste muy como te hablados. decía que él estaba muy influenciado por, por Bosc y por Chaval, los dibujantes franceses, que hacían todo mudo. Es muy seductor cuando empezás a hacer todo mudo porque pelás dibujo, ¿viste? Pelás dibujo y como que aprendés a decir las cosas, como los mimos, Claro. ¿viste? Es como Norman Brisky también me dice, yo era mimo hasta que me llamaron para actuar y hablar, pero como es un gran aprendizaje en tanto a la expresión de dibujos, ¿viste? Pero Divito lo retó, porque le llevaba chistes mudos a Ricotipo y Divito le dijo, mira pibe, son lindos los dibujos, se entienden los chistes, pero la gente quiere leer, paga una revista para que le dure la revista. Y Divito tuvo que empezar a ponerle textos a los dibujos. Y entonces empieza como otra cosa, ¿no? Y los vas a ver que en Ricotipo él hace el dibujo y abajo hay un epígrafe con el diálogo, ni siquiera tiene su letra. Eso es de a poquito que va haciendo.
Claro, el lobito con la Sí, letra lo he visto. es otro aprendizaje este asunto. Es como la caligrafía, ¿viste? Por ejemplo, Oski, que es un gran maestro de Kino, nunca usó su tipografía propia. Hay algunos que no lo pueden hacer. Pero esa sería la cosa. La palabra, que fue tan importante después en la obra de Kino, empezó por un reto del editor, de Divito, porque si no, toda su vida hubiera sido como Beauty, dibujante de mudo, ¿no? Sí. Vamos al dibujo para después ir Acá personaje hay como por una especie de personaje, para que no. trasplante, va a haber un momento en que quiero que hables vos porque vamos a poner la cámara en derecho y necesito que Bere lo haga, ¿sabes? Ah, y quiero decir algo. Los que quieran hacer preguntas, Sí, sí. aprieten el botón pregunta. Bueno, ahí va. El primer dibujo que vamos a mostrar es un dibujo como de la etapa media de Kino. Después vamos a mostrar alguno de la primera etapa y de la última etapa, qué sé yo, son varias etapas en realidad. Las varias etapas, más que el tema, lo va marcando el dibujo, ¿saben? Esta es una etapa, ¿se lee todo? ¿Se puede leer el chiste? No, Yo lo voy no, pero diciendo. léelo rápido, Bueno, ven más o Inicio. menos el dibujo y dice, ¿qué hacen? Paren, paren, ¿están locos? Somos pobres, ¿no entienden? Pobres. ¿Qué tienen que venir a mezclarse con nosotros? Segundo cuadro. No vamos a caber, no hay caso. Se vienen nomás, sonamos. Tercer y último cuadro. Qué manía estos de la clase media bajar así. Típico chiste de los años 70 de Kino, donde utilizaba, vamos a dejar un poquito más y después encaro yo, donde utilizaba como verán, hay como un grisado, ¿no? Eso es una especie de deber que tenía porque había estudiado un poco de pintura con Urruchúa, qué sé yo, y entonces quería probar. Nunca fue amigo del color el tipo, pero sí de los climas en grises, ¿no? Y en este momento, yo creo que esta es la etapa de Panorama y 7 días, que imprimían bien y podía hacer estos grises. Con el tiempo renuncia a los grises. Claro. Él empieza no usando grises, ahora podemos hacer cambio, gracias. Al principio es blanco y negro, línea pura, casi sin negros. Luego va aplicando lo que se llama el medio tono, que son las rayitas, ¿eh? Que hacen como los grises, las aguadas. Luego empieza Sí, sí, a sí. abandonar los grises y su última etapa es casi meramente línea. ¿Por qué? Porque va avanzando la ceguera de Quino. ¿Por qué deja el dibujo? Él tiene dos grandes renuncias, Pedro. La primera renuncia es a Mafalda. A los 9 años de dibujarla, decide no hacerla más cuando todos le pedían Mafalda. Los libritos se vendían a lo bestia. Ya estaba triunfando en Italia, en Tenía España. patada. Ya habían publicado 9 libros cuando él decide cortarla con el 10º. Y decide cortar, pero Divinsky le dice, pero completame el libro. Entonces hace como las últimas tiras y hace el 10º libro. En el 10º se despide de Mafalda y la causa que él siempre dice es que Eloski siempre dijo, mira, los personajes te van a matar, un personaje te va a matar, mata al dibujante. Y él percibió que se estaba repitiendo, que ya se estaba repitiendo en sus temas, en sus indignaciones, y hay una cosa que tenemos, lo que dibujamos nos damos cuenta con la historieta, que la historieta te da, por supuesto, mucha recompensa, en el caso de Quino te da la recompensa de que lo hizo famoso Mafalda. Pero la historieta, el recuadro, poner los personajes adentro, poner el globo, es muy asfixiante y te va matando como dibujante. Sobre todo en el caso de Quino, que quería tener libertad conceptual y libertad de dibujante, porque era un tipo que amaba dibujar, pese a que le costaba dibujar. Él quería dibujar grandes escenarios y Mafalda no le daba. Mafalda es Mafalda, cualquier tira no te da. Tenés que, no sé, si tenés que poner un adulto con un chiquito, tenés que hacer que se agache el padre y tenga que estar matando, exterminando hormigas en la maceta para que entre en el cuadro, ¿viste? Todo el tiempo hay negociaciones
y encima lo temático. Vos tenés un tema, Vietnam, se lo tenés que dar a 7 personajes que tienen 7 voces distintas, más el padre y la madre, y medio que si vos querés, tenés afanes de libertad. Sí, aparte en un tiempo, ¿no? Digo, en una tira, en tantos actos, ¿no? Como toda una mecánica constante de una Sí. introducción, y un remate, ¿no? Siempre la obligación del remate y, y de alguna manera una estructura que por momentos, supongo que para cualquier, cuando uno hace también sketches de televisión, a veces no sé, es cómodo porque la estructura te ayuda, simplemente vos tenés que seguir el... Pero como decís vos, después de 10 años, eh, eh, 10 años aparte donde pensemos que Mafalda nace en Sí, democracia y se termina en democracia, pero el sí, auge es Onganía y Lanuse, Onganía Livingston Lanuse, o sea, el gran momento de Mafalda, o sea, su auge durante una dictadura. Entonces, uno lo que ve en Mafalda es que los temas de Mafalda no son de una actualidad pura, diaria, no es la actualidad del día a día o de la semana, total. sino que es de una época, ¿no? Está tomando una época. Es Vietnam, es los Beatles, es el mundo, es la Guerra Fría, ¿no? Eh, pero vos fíjate que no aparece la política en tanto la discusión sobre política. Es un humor muy político y sin embargo no tiene la política en tanto la conocemos como el humor de actualidad político, que refiere a un presidente, a los diputados, casi no aparecen. O sea, la política es una cosa que está ahí dando vuelta, pero nunca aparece la figura de un presidente, ni sus padres, lo más político es quejarse de lo económico por ahí, ¿no? De la suba de precios, de la inflación, de lo que vivía una clase media, ¿no? Digamos, quejarse del ministro de Economía, hablar del Fondo Monetario, pero nunca hablar de algo específicamente un presidente, un diputado, o incluso no hablar directamente de la dictadura, ¿no? Sino manejándose en un gran terreno. Para hoy nos puede parecer todo eso. Hay una pregunta que decía, uno ve la ironía de Quino, de ese momento, ¿sí? Si esa ironía hoy podría tener esa relevancia, ¿no? En esa crítica a la sociedad moderna, ¿no? Que es si es como el mismo efecto que a veces produce Tato o que produce Lelutier, es la forma en que Sí, antes se hacía una crítica social, ¿no? Ya hoy nos parece hasta claro. blanca, o bueno, porque ya la hicieron, El ¿no? dato, me parece que Eh, lo que subyace en tu comentario es que un condimento muy importante en la obra de Quino es la represión. Yo creo que él viene de la época de la censura y muchos de sus dibujos metafóricos, subliminales, sutiles, tienen que ver con la represión que lo formó. Mucha de la represión que se nota en su temática es el sexo, ¿no? La sangre, hay mucha represión, pero de eso hizo maravilla, digamos, ¿no? Y en Mafalda sí se nota que no se mete con la coyuntura política, también por represión, porque él laburaba en el diario El Mundo y seguramente si hacía un chiste sobre Krieger Bacena, lo iban a retar, iba a tener algún tipo de problemas. Él tuvo experiencia política en la revista, en el semanario Tía Vicenta, y seguramente ahí tuvo algún tipo de tirón de oreja por alguna cosa, a pesar de que nunca fue un chabón local. Siempre, me parece que siempre estuvo viendo afuera, siempre estuvo como un dron, ¿no? Sobrevolando la situación, incluso el país, ¿no? Viéndola como de lejos. Mendoza nunca la retrató. pero nunca habla tanto de Buenos Aires o de la Argentina, habla del mundo, habla de la sociedad, y eso quizás también, si bien el localismo está en pequeños, te das cuenta que va a Mar del Plata, te das cuenta que Felipe va a Córdoba, pero nunca se mencionan los lugares, ellos tienen un Citroën, están en San Telmo, hay Empedrado, te das cuenta que están en la Argentina,
pero me parece que esos elementos de tomar a la Argentina como algo más, como la forma de vida en el capitalismo en los 60, e integrada a seguramente sucesos internacionales que en el público repercutían y había mucho más interés por lo internacional que lo que hay ahora, ¿sí? Que está más focalizado en lo que... hizo también que la historieta funcionara afuera, ¿no? O sea, después ya Aquino tenía que dibujar para todo el mundo. ¿En qué años empieza a funcionar en Europa? ¿Sabés? Yo creo que empieza a funcionar en Europa cerca de los años 70, no antes. Y es con la llegada de los libritos, no es él yendo allá, es con la llegada de los libritos, algún argentino que le acerca algo a Raboni, que era su agente natural en Milán. Él vive, él cuando compra su departamento en Milán lo compra arriba de su agente argentino, que era Marcelo Raboni, y es quien lo dispersó bastante, sobre todo por Italia, ¿no? Pero las primeras publicaciones afuera eran italianas, yo creo que eran italianas, ¿eh? La revista Linus, no sé si son francesas, se publicó en la revista, yo recuerdo que era en revista, estoy tratando de ver las fechas, pero me parece que su despegue internacional primero es latinoamericano, no europeo. ¿Sabés? Por ejemplo, al tiempo de publicarlo acá en el mundo, se empieza a publicar en el país, en algunas provincias, en algunos diarios de provincia. En Uruguay, Galeano, que era muy pendejo, dirige un diario, creo que se llamaba Época, y lo publica Mafalda en Uruguay. Y después ya una cosa te lleva a la otra, seguramente se ve en Colombia, seguramente en México, empiezan las ferias del libro, el editor va a Frankfurt, ¿viste? Se establece toda una especie de entramado donde nace el agente, es muy importante. No te olvides que son los años del boom latinoamericano también, los años de Quino. Eso es importante también. Para mí, Quino no entra en el boom latinoamericano porque no escribe libros como Cortázar, pero de alguna manera es lateral. Estamos hablando de el argentino que más universal es Borges y Quino, ¿no? Así que algo del boom latinoamericano, algo del tercer mundo que en ese momento interesa en Europa, hay en el descubrimiento y la aceptación de Quino. Y toda su preocupación es la que vos decías, los Beatles, Vietnam, qué sé yo, la globalización primera, las multinacionales, la píldora, todas son preocupaciones o ocupaciones así generacionales. Eso eran jóvenes. Él era un poquito más viejo que Lennon, tenía 8 años más que Lennon, tenía 7 años más que Ringo, tenía 10 años más que George. Son 2 generaciones importantes, pero el tipo escucha a los Beatles y le vuelve la cabeza, ¿no? El tipo le vuela la cabeza. O sea, Mafalda es fan de los Beatles porque yo le pregunté eso y el Beatles. tipo, como tantos otros, incluso estamos hablando que ya tenía 30 años, ¿eh? Cuando Mafalda se publica, Quino tiene 30 años. ¿30 años? A ver. 32, 62, 30 años, sí. Tiene 32 años cuando hace Mafalda. Ya es veterano, ¿no? Y él había escuchado, seguramente en la radio, no en discos, había escuchado Please Please Me, ¿no? El primer disco de los Beatles que sonó y le voló la cabeza a toda la generación, incluido a él y a Alicia, ¿no? De alguna manera, acá había una pregunta que me dice, ¿cuál era el disco preferido de los Beatles de Quino? Y Quino no era un Beatlemaníaco como nosotros, que sabemos que tal tema está en el álbum blanco, y no, era como un oidor fluido. Pero por ver Mafalda me parece que la única mención que hay a la tapa de un disco es Robert Soul. ¿Eh? No. Y Robert Soul primero, cuando le llena de pelos Manolito, ¿viste?
Lo que pasa es que Abbey Road ya está, ya se terminaron los Beatles cuando él dibuja Abbey Road. Pero en pleno Robert Soule, ¿por qué dibuja Robert Soule y no dibuja lo anterior? Porque Robert Soule es la ruptura, ¿no? Algo pasa ahí. Así que la respuesta para mí es que Robert Soule es el disco preferido, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Porque engancha. Kino era muy melódico, no era experimental. Esto lo sé porque yo una vez le hice la cabeza para que escuche a Lou Reed y lo llevé, lo invité al recital de Lou Reed en Gran Rex. Y tipo, fuimos con Alicia y estaba así. Yo me movía, yo no podía parar del disco Éxtasis. Y el tipo estaba así. ¿Y qué tal, Kino? ¿Qué tal? Son buenos. Es bueno, es bueno. Estaba hablando de un disco lleno de distorsiones, ¿viste? Es maravilloso. Así que yo creo que la Sí, etapa de Abbey Road, álbum blanco, debía tener el oído en las melódicas, las canciones puras, que los Beatles los tuvieron hasta el final, por supuesto, ¿no? Pero bueno, creo que hacemos otro dibujo. bueno, bueno, hay algo ahí del respeto también de Quino, tanto en la historieta como en los dibujos, a la estructura, ¿no? Es una cosa, como decís vos, de la melodía, la claridad en algo, ¿no? La claridad de estructura, la claridad del Sí, dibujo, la claridad de lo que se es verdad. está, de cómo se está viendo, Es verdad, o cómo porque se está en la contando, obra de ¿no? Kino no hay mucha experimentación. Este es el dibujo, vení, veré acá. Vamos a ver, esto es una secuencia horizontalísima, ¿no? Que también Una es de la época cuerda, de la sí. aguadita, ¿no? Ahí podemos ir bajando. Lo que pasa es que en el momento en que Kino hacía este dibujo, era una novedad. Y en Mafalda mismo, vos que decís que era un clásico, digamos, haciendo planteo, desarrollo y remate, hay muchas tiras que son muy novedosas, que tienen un cuadro solo. Por ejemplo, esta de la de Robert Soule es un solo cuadro, cuando está disimulando Manolito ante la escena de que llenó de pelos la cara interna del disco Robert Soule, ¿no? Hay muchísimas páginas, muchísimas tiras de Mafalda que son de un cuadro único. Es decir, que en la misma tira hay un... Claro. Sí, es toda una escena, es una panorámica. Ese dibujo que estás planteando acá no es lo más, o sea, que él experimente con el propio dibujo, ¿no? Ahí, o sea, es un dibujo que termina siendo un juego para un dibujante, el momento en que un autito Totalmente. entra en algo que no está dibujado, y punto, y entró en la nada, se convirtió en la nada. ¿Era habitual en Kino esos Sí, juegos así sin sentido? sí, hay toda una Porque, etapa. Sí, porque uno por ahí piensa siempre en el Kino sí. más social, más No, irónico, ¿no? Y no, se no podría tanto decir en que el hay toda una absurdo. etapa de Kino que es casi como Magritte, ¿no? Donde hace juegos, por ejemplo este, no había señalado, pero vale. Pienso, luego existo, ¿no? Y luego pasa la escalera como por encima, absurdamente. Bueno, pero pensar, pienso, dice el tipo. ¿No? Este no es un chiste, es un juego gráfico de Kino. Lo que pasa es que Kino también era muy... ¿Sabe dónde era experimental? Ahora que pienso, Kino, dónde aceptaba el experimento. Ahí ahí hay un dibujo preocupado, ¿no? Las sombras, es decir, había algo donde Kino en algún lugar quería ser No, quería ser pintor, o sea, quería tener algo no, él no con le la daba el plástica o piné, nada él que siempre ver. dijo que no le daba el piné, y este chiste, este dibujo, este planteo es muy español, ¿sabes? Parece como de los países del este, pero la influencia más grande que tiene Quino en este tipo de surrealismo es el surrealismo español de Chumichumes, luego será Forge, digamos, pero sobre todo Chumichume. Estamos hablando de los españoles de los años 60, que serían el Chumi, sería el Perich y sería Gila también, otro tipo importantísimo en el humor de Quino.
Quino, en Manolito, notamos como una especie de brutalidad, ¿no? Brutalidad que a veces hasta hace el ridículo, donde él como desplaza el humor inteligente, el humor de datos, para reírse de la brutalidad, en este caso galaica, ¿no? Pero él percibía y le daba mucha gracia las anécdotas españolas que vivía. Por ejemplo, qué sé yo, viajaba en un taxi y el taxista le decía cualquier huevada a lo Manolito, ¿no? Y eso es muy del chiste de Gila, chistes de brutos, ¿no? Y eso es encantador, porque César, Sí, porque a veces la brutalidad y la inocencia de Manolito, más allá de ese costado que es el capitalista, sí, el más interesado en la guita, ¿no? El tacaño, el amarrete, pero esa brutalidad, esa cosa donde evidentemente tenía más inteligencia para la plata, pero no para otras cosas, le da el lugar también al absurdo, ¿no? O sea, los chistes el bruto de alguna manera juega con la realidad de la misma manera que lo hace alguien que hace absurdo o surrealismo, nada más que lo hace consciente, sí. es decir, trastoca la lógica, ¿no? Eh, entonces, Manolito también seguramente lo divertía desde ese lugar, ¿no? De la inocencia de poder hacer, aparte seguramente chistes de gallegos como los que habrá vivido o con los que se No, habrá y por divertido sobre de todas las chico él, cosas, ¿no? hay algo de él en Manolito. Es algo que él tiene, porque él tiene una infancia de andaluces que por ahí te hacían un comentario. San Rafael, Mendoza estaba lleno de andaluces, entre ellos había un montón que tenían este tipo de tratamiento campesino de la vida, ¿viste? Y eso él lo subyugaba bastante. Muchas veces te llamaba por teléfono para contarte un chiste a lo Gila, ¿no? De una brutalidad esa que te hacen reír porque uno está en otro espectro cultural, ¿no? Te sorprende tanto que vos decís, de esto se ríe Quino, y esto es porque Quino lo llevaba en su sangre también, ese tipo de chiste. No este tipo de chiste donde ya entramos en otra línea que es más la filosofía, ¿viste? Esa cosa de Quino le rompía mucho las pelotas que le dijeran, uy, usted que es un filósofo, usted que es un sociólogo. Dice, mira las cosas que me dice para no decirme humorista o dibujante, ¿no? Este dibujo no sé si es claro. Mostremos ese chiste de entrada. Nada, está el tipo ahí en medio de una escena enfrentándose a un gran paisaje, ¿no? Lo dibuja Sí, casi un abismo. en un abismo y no sabemos si el tipo se va a suicidar o no, pero está llegando a un lugar en donde Realmente, se está sí. haciendo un planteo de la vida, ¿no? Y pregunta, Sí, sin globo, porque ¿no? lo que pasa es que acá es Es un importante que no grito. haya globo porque va a pasar un pajarito, ¿no? Necesita el aire ahí. ¿Viste? Es muy pesado un globo. Vos Claro. fijá, a ver, vamos a ver. Y Mira, es pregunta, pesado el globo. Técnicamente un globo es pesado. Cuando no hay, hay como una levitación, ¿viste? sí, Fíjense. sí. Che, pero hay dibujos donde evidentemente le gustaba entrar en detalle, ¿no? Había uno frente a un espejo. Él en un momento No, se pone muy tiene toda una etapa escenográfico, ¿no? escenográfica. A ver, poneme que. A ver, te voy a buscar mientras tanto. La etapa escenográfica es donde él descubre ese dibujante que te digo, el francés Sempé, que es básicamente es esa cosa de Jacques Tati. Kino era muy cinéfilo, pero muy cinéfilo, iba mucho al cine con Alicia. Y ahí sí se bancaba las vanguardias, se bancaba las experimentaciones. ¿Viste? Lo primero creo que con Alicia empezaron a salir para ir a ver películas juntos. Descubrieron Bergman, por ejemplo, ¿no? En esa época, fines de los 50. Se conocen en el 56 ellos, se casan en el 58. Y, y hay mucho del cine en Kino, muchísimo. Hay mucha influencia. Después hay influencia también de la ópera, de cierta música clásica, pero en esto que vos decís de las escenografías, hay toda una época de un amor por los escenarios en Kino, ¿no?
Eh, y esto viene para mostrar como la insignificancia del humano, vendría a ser, ¿no? Los grandes escenarios en insignificancia de los humanos. Este sería un ejemplo. A ver, vamos a mostrar aquí. La misma idea de un rascacielos o la misma idea de la construcción de una catedral Sí, para que el tipo se sienta mínimo es la que usa como los escenarios claro, del proceso de claro. Kafka, ¿no? Así, eh, el tipo perdido en el medio de algo totalmente incontrolable, o que sea la ciudad o una Exacto. escenografía de un Sí. cuarto O esta en cosa una que es casi mansión. abstracta, ¿no? Del inventar una ciudad de cubos y la cosa distinta. Eso es muy también de una época de Quino, no siempre. Y acá hay un ejemplo maravilloso de escenario y de buena vista todavía del Quino, ¿no? Fíjense, a ver, acércame más acá. Fíjate que está dibujando Venecita por Los Venecita. Bueno, detalles. cuadro uno aparece en la época medieval en una de esas iglesias, el tipo que trae las venecitas. Utiliza algo muy extraño en él, en este tipo de página, que es la onomatopeya, y el remate que es hermoso, pero también es hermoso por el dibujo, ¿no? Por esta calidad de hacer las venecitas hasta la última, y el pegamento, y todo, y la expresión del tipo, y los andamios, y, y bueno, y básicamente esto es, es un mural real, ¿no? De la época de Bizancio. Él también era un tipo que se documentaba mucho. No tanto la No, documentación. no, y lo interesante es que es casi lo que le pasó a él, ¿no? O sea, le hubiera pasado a él, después de hacer venecita por venecita, otra vez un bruto que viene y Totalmente, sin querer destruye todo, totalmente. ¿no? En medio de otra vez digamos, la irrupción de algo así tosco y que no entiende la delicadeza de lo que está ocurriendo ahí. Mirá Claro, ese fíjate acá pedazo de fotografía cómo también ahí. utiliza la cámara, ¿no? Se va a un rincón re difícil, pero el tipo ya nos está demostrando que algo de Bellas Artes le quedó y puede manejar la perspectiva, ¿no? Esto es un juego perfecto es un juego perfecto de Lo perspectiva hizo, lo hizo en renacentista, todo. ¿no? La ley de fuga, ¿no? La ley de fuga, perdón, la fuga, el horizonte, todas las líneas que van hacia allá, lo que está lejos está chiquito, lo que está cerca está grande. Miguel, un Sí, dibujo así, ¿cuánto tiempo le pudo haber llevado? No es porque eso sea el trabajo, sino por la seguridad que te tenés que tener en el chiste, ¿no? Estás muy seguro de un bueno, chiste para hacer ese dibujo, Kino una cosa ¿no? Es un sí, chiste espectacular, es como, si vos te pones a pensar, es un chiste tonto, bueno, están haciendo una alfombra rápidamente. La tontera del pobre empleado gris ahí tejiendo rápido, el sí, otro apurándolo y todo el glamour sí. de los que vienen por la alfombra roja, ¿no? O sea, eh, eso sería el análisis, pero te quiero decir, hay algo ahí de estar totalmente convencido, casi es un chiste, digamos, hollywoodense, por decirlo de alguna manera, donde te impacta todo, si no, no No, tiene es gracia increíble. el tipo ahí. Pero yo como dibujante te digo O sea, que este hacer tipo, este dibujo en los años 70, mira, a ver, acércame acá. Fíjate de menor a mayor. Hay policías, hay un auto oficial, hay gente, hay una muchedumbre, hay, bueno, un dirigente, un presidente, vaya a saber qué, que está entrando y están los adláteres. Y luego técnicamente hay una perspectiva, un ángulo muy difícil de realizar, y acá esta, hay una hay escalera, una ¿sí? escalera, Donde la alfombra trepa. Y esta es la escena más difícil. Como dibujante te digo, esta es va la escena más plegando. difícil. Las manitos haciendo la mímica de apurate, sin decir apurate, y el tipo tejiendo a toda prisa. Es muy... Con la carita. No, Está no con tiene la la lengüita lengüita afuera, afuera. no.
No, eso lo usa No, mucho, pero no esta vez. Pero este dibujo es muy difícil de realizar. Para eso tenés que tener una paciencia grande, buena vista y mucho amor por el dibujo. Y acá también utiliza la aguada, ¿ven? Ahí está la aguada, esta de aguada que está hecha con pincel. Hay, eh, iba a decirle algo todo, no, y aparte, para todo un planteo del sí. boceto para después empezar a trabajar, no va, eso no lo dibujás Vos me preguntabas directamente, a cuánto ese duraba, vamos. cuánto podía tardar él Digamos, no, yo iba a decir, no porque, a ver, sí, cuántas horas, como sí, siempre por el laburo, las horas, sino por la demostración también de la técnica. O sea, Kino no es digamos, como decís vos, hay un montón de dibujos de Kino donde lo que te impresiona es sí, precisamente el dibujo y el chiste también, sí, pero es el chiste también. sí, Es muy fuerte el dibujo. Hay una preocupación en mostrar una sí, técnica y una totalmente. aptitud para Sí, dibujar. no, para nada. No Fontana es Rosa Fontana es Rosa. básicamente un oral y aparte es un vago dibujando. Divino, pero es un vago. Quino es todo lo contrario. Quino es un laburante, es un mendocino, está haciendo un vino de lo mejor. Pero es importante decir que Quino se tomaba mucho trabajo porque tenía mucho tiempo para hacer. Cada dibujo de estos era una semana, ¿sabes? No era un dibujo diario. Quino no laburó Claro. tanto. Laburó No, pero mucho antes de Mafalda porque tenía que pucherear y tenía que hacer, ¿no? Tenía que hacer mucho dibujo para poder pagar el alquiler. Pero, pero no laburó tanto. Pensá que es un dibujo por semana. Y él alternaba, cuando estaba en 7 días, él alternaba una semana, 5 tiras de Mafalda y, y a la otra semana un chiste como este. ¿Sí? o sea, sí, ya seguramente podía Sí, poner las totalmente. condiciones de ¿Cómo lo no que va a iba a poner las dibujar. condiciones? Porque a lo último, Sí, lo que tenemos que contar, que sí, Mafalda dejó de salir en diario, pero aún así, saliendo en una revista, sí, respetaba el ritmo de una tira. O sea, no era en una página a lo Inodoro Pereira o a lo Buggy el Aceitoso que toda la página era el desarrollo de toda una historia, exactamente. sino que eran 5 historias, ¿no? O sea, Sí, es casi verdad. seguía el ritmo de un Es diario. como el planteo que tienen los libritos de Mafalda, que son 2 tiras enfrentadas a 2 tiras. No tienen nada que ver, no hay un continuará entre las tiras. Pero eso se bancaba en las... No. A veces te das cuenta que hay un momento, una época, que hay una saga que es las vacaciones, Pero siempre hay o determinados juegos, pero, los sifones, sí, los es sifones verdad, para hay volar. series. Hay series que le duran unos días. Pero nunca hay un continuará. Siempre hay un remate. Ah, nos faltan 6 minutos, ¿no? A la mierda. Vamos a algunas preguntas. ¿Querés hablar de un dibujo en Sí. especial? ¿Querés hablar? No, una pregunta y si querés en la Sí. semana seguimos porque hay más ¿Gusta? para estas cosas. Prefiero preguntarte algo Sí. que me preguntaba Marlene, un tipo que, ¿cómo se llevó Kino con el color cuando apareció el color en sus dibujos animados? ¿Y cómo se Ah, llevó bueno, con las él voces que tenía aparecieron problemas. ahí? Con él no le gustaba el El color re- para nada, decía que no lo dominaba. Y ciertamente, si vos haces algo blanco y negro, después si le metés color es como rellenar, ¿no? No le da clima. Si no, él lo hubiera pintado. No, él no era amigo del color. Y las dos películas que hay de Mafalda, una hablada y la otra muda, son cortaclima de Mafalda. Evidentemente son dos productos fallidos, ¿no? No así Che, Kinoscopio. No así Kinoscopio. che, hablemos otro Sí. día del Guernica. La Bueno, última pregunta, así que es, ¿chequeaba los chistes Kino con alguien? ¿O laburaba no, absolutamente solo y estaba seguro? no, hay un, ¿Chequeaba hay con un cortito que Alicia? me mandaron estos días donde la captan a Alicia hablando en Perú. Muy raro, porque Alicia no hablaba, ¿viste? Y ella dice, no, yo en una época
En una época le llevaba las tiras porque iba para ese lado y le llevaba a Panorama y nunca veía sus dibujos. Nunca veía sus dibujos antes de publicar porque yo era una jueza implacable. ¿Entendés? Así que no tenía quien. No, los mandaba a Bueno, publicar y se publicaban. Y estaba después, seguro de eso. Él sí, estaba seguro. Che, Miguel, queda para la sí. próxima qué le pasó él con las tiras, los personajes de Kino, cada uno de los personajes, quiénes eran, buscar más dibujos. Nada, ahí piden una cosa, algo lindo que te haya pasado con Kino, por lo cual vos lo quisiste tanto, lo querés Bueno, tanto. me pasaron Cerramos. muchas cosas. Él ha sido bastante generoso conmigo, ¿sabes? En sus palabras, en sus apreciaciones. Creo que una cosa que me gustó mucho es que me invitó al cumpleaños número 60. Mirá de huevada, ¿no? Pero yo 5 años antes de eso, 3 años antes de eso, no lo conocía al Kino. Entonces hubo en algún momento, y en esa reunión estaba María Elena Walsh, estaba Alicia Katz, estaba Divinsky, no había muchos más. Entonces eso ya nos unió en algo que después siguió porque yo viajé a Cuba, le traje un ron, vino a casa, empezamos a tener una especie de intercambio etílico, de cultura etílica, sobre todo el vino, ¿no? Empezamos a hablar del vino y después una cosa importante que me pasó es que eh, empecé a salir con Mariela, que era una amiga de lo del matrimonio de los Quino, ¿no? Mariela era hija de la dentista Raquel. Raquel es la que le pone el nombre a la madre de Mafalda. Entonces ahí lo vi mucho familiarmente a Aquino. Muchas cenas, mucho pesaj, ¿viste? Y mucho vino, después empezaron los viajes, las presentaciones del libro, más que nada eso. Pero hay mucha también, hay mucha comunicación, mucho teléfono, mucho comentarnos algunos dibujos, mucho chusmerío también, ¿no? Che, ¿qué pasa con... ¿Eh? Bueno, vamos a hablar de eso. No, no, no. No, no lo nombremos. No, nos Sí, vemos la aparte nos semana que quedaron un viene montón y de la preguntas que seguimos. vamos a tratar de Dale. guardar, ¿no? ¿Se pueden guardar? Por favor, no, las preguntas las respondemos la Dale. próxima y vamos a ser más ordenados. Es mucho Kino para solo 55 minutos, es mucho para empezar. Solamente queríamos estar esta semana porque, bueno, porque estamos en Kino de acá y de acá y de todas partes. Dale. Gracias, un beso. Bueno, dale, cortamos. Chao, Chau. Pedro.